Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a hacer la clase de enfermedad diarreica aguda e infección respiratoria aguda, así también inmunizaciones en el Perú. Empezamos con definiciones de lo que es enfermedad diarreica aguda. Implica más de 13 posiciones al día o el número de la cantidad de heces a más de 200 gramos por día en sujetos adultos. La causa más frecuente son las infecciones. Además, puede ocasionarse por fármacos, toxinas y también impactación fecal. La fisiopatología. En el intestino delgado tenemos las vellosidades y criptas, aproximadamente 6 a 7 metros, tienen una estructura en acordeón que ustedes ya la conocen por anatomía. Es muy importante para la asimilación de nutrientes ingeridos y tiene dos funciones primordiales. Una es la de absorción y la otra es la de secreción. La absorción por acción de los jugos gástricos, pancreático, biliar e intestinal transforman en sustancias adecuadas para ser absorbidas. Y en la secreción, los compuestos acuosos, 90%, 10 litros al día, son secretados por las criptas y en su mayor parte, más del 95%, se absorben también para mantener un equilibrio, ¿no? Una homeostasis interna y el equilibrio adecuado. El desequilibrio que se puede producir y posteriormente nos puede causar diarrea se da por 4 mecanismos: un aumento de la secreción, una disminución en la absorción, presencia de solutos que aumentan la osmolaridad luminal y aumento de la motilidad intestinal. Casi en la mayoría de diarreas se suman 2 o más de estos mecanismos. El aumento de la secreción. Las sustancias que actúan sobre la célula epitelial aperturan los canales, hay intermediación por mensajeros intracelulares como el AMP cíclico, el calcio y otros. La secreción activa de iones como el cloro que salen a la luz intestinal seguidos por el movimiento pasivo de agua y sodio. Las sustancias las prosecretoras pueden ser agentes hormonales, sales biliares, mediadores inflamatorios como histamina, prostaglandinas y sobre todo las enterotoxinas. La disminución de la absorción se puede dar por inhibición de mecanismos nerviosos en los secretagogos y enfermedades que llevan a una atrofia de las vellosidades intestinales, o en casos de cirugía en las cuales se extirpa una buena porción del intestino, donde hay una disminución de la superficie absortiva. La presencia en la luz de solutos que no pueden ser absorbidos, y que tienen una absorción muy pobre. Aumentan la osmolaridad interluminal, promueven salida de agua y electrolitos a la luz intestinal. La atrofia de las vellosidades va a llevar a que no se absorban como deben ser los solutos y se produzca una hiperosmolaridad dentro de la luz intestinal. La aceleración del tránsito intestinal disminuye el tiempo de absorción, el tiempo de contacto que tienen los solutos para ser absorbidos y las vellosidades intestinales. Y la lentitud de la motilidad va a producir sobrecrecimiento bacteriano, deconjugación de las sales biliares, mala absorción de grasas y diarrea. En la diarrea aguda el mecanismo es la diarrea secretora y el aumento de la osmolaridad intestinal. Son los más importantes, por lo que primero hay que dilucidar si se trata de diarrea hipersecretora o hiperosmolar. Los otros dos mecanismos se dan más en las diarreas crónicas. La clasificación de las diarreas por el tiempo de la enfermedad. Diarrea aguda, menos de 14 días, diarrea persistente, si la diarrea dura 14 días o más. Por las características macroscópicas, esto es básico, las diarreas agudas y las diarreas disentéricas. En las agudas vamos a tener heces líquidas sin sangre, se puede asociar vómitos, fiebre, disminución del apetito. El 90% de los casos de diarrea son acuosas. La evolución generalmente remite espontáneamente antes de una semana. La diarrea disentérica, acá vamos a tener heces líquidas con sangre, se puede acompañar de fiebre elevada, mal estado general, cólicos y tenesmo, convulsiones en ocasiones, ¿no? En el caso de Shigella. Y ese tiene una frecuencia de 5 a 10% de todos los casos de diarrea.
poco de epidemiología. Vamos a ver que las enfermedades diarreicas agudas son la segunda causa de muertes en niños menores de 5 años. Tienen una alta mortalidad. En menores de 5 años, 760.000 niños cada año mueren por una enfermedad diarreica aguda. La morbilidad, 1.700.000 cada año. Y las principales causas de malnutrición en menores de 5 años. Las cifras que tenemos del INE son un poco antiguas, del 2011, el 19,8%, y en el 2000, perdón, pero en el 2010 se mantuvo al 19%, o sea, casi no hubo mucha diferencia. Es un mal endémico, las enfermedades diarreicas agudas, pues mantienen su tasa de infección. La etiología puede ser causada por dos mecanismos, ¿no? Hemos visto hipersecreción por las toxinas sobre el enterocito con histología normal e invasión de la célula intestinal. Va a haber esfacelación, pérdida de sustancia, daño histológico en la mucosa, va a causar disminución de la superficie absortiva, aumento de la osmolaridad, puede haber presencia de sangre en las heces. La etiología viral es la más frecuente. Acá vamos a ver un poco los microorganismos que la causan. Entiendo que ustedes todavía no han llevado el curso de microbiología, pero para que tengan una idea de los virus, bacterias y parásitos que pueden actuar tanto en el intestino delgado como en el colon, ¿no? Estos son uno de los característicos que nos puede causar una enfermedad diarreica aguda. La etiología no infecciosa también la tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, en las alimentarias. Abandono de la lactancia materna, administrar fórmulas de leche muy concentradas, intolerancia a la lactosa, exceso de ingesta de frutas y vegetales, medicamentosa, algunos laxantes, antibióticos, antiácidos, antihipertensivos, quimioterápicos como efecto colateral, endocrino-metabólicas, en hipertiroidismo, insuficiencia suprarrenal y uremia. Y algunas otras patologías como poliposis, diverticulitis, hemorragia intestinal y al inicio, ¿no?, en la peritonitis. Este cuadro es muy importante que lo recuerden y que inclusive que lo memoricen, porque acá vamos a ver los signos y de acuerdo a eso vamos a ver la definición del tipo de deshidratación que tiene un paciente con diarrea. Entonces vamos a tener que los signos más importantes va a ser la condición general, cómo está el globo ocular, las lágrimas, mucosa oral, sed, el pliegue cutáneo, y vamos a ver el tipo de tratamiento que va a tener nuestro paciente. Entonces tenemos que si, por ejemplo, el paciente tiene menos de 50 mililitros por kilo de peso, o mejor dicho, ha perdido menos de 50 mililitros por kilo de peso, o menos del 5% del peso, va a ser una deshidratación leve o inaparente. En ese caso vamos a tener que la condición general va a estar alerta, va a estar bien, los ojos, el globo ocular normal, las lágrimas presentes, mucosas orales húmedas, la sed del paciente va a beber normalmente, el pliegue cutáneo rápidamente vuelve a lo normal y el plan de tratamiento va a ser el plan A. La rehidratación oral, vamos a ver de acuerdo a que las mucosas estén húmedas y que presente lágrimas. Bueno, en la deshidratación moderada o clínica ya el paciente pierde del 6 al 9% del peso. Ya va a estar con una condición general irritable, los ojos algo hundidos, las lágrimas ausentes, las mucosas orales secas. Respecto a la sed, el paciente bebe con avidez o sediento, el pliegue cutáneo se retrae lentamente, pero menos de 2 segundos, y el tratamiento va a ser el plan B. En el caso de la deshidratación grave, ¿no? Acá ya el paciente ha perdido 10% o más del peso corporal, va a estar en una condición general letárgico e inconsciente el globo ocular muy hundido, las lágrimas van a estar ausentes, las mucosas orales muy secas, el paciente ya no puede beber, es incapaz de beber, no tiene la fuerza para beber, el pliegue cutáneo se retrae muy lentamente, demora más de 2 segundos y el tratamiento va a ser el plan B, ¿no?, la terapia endovenosa.
El tratamiento en el caso de la enfermedad diarreica aguda va a ser una rehidratación, un tratamiento específico de acuerdo a la causa de esta diarrea y medidas preventivas para que no se vuelva a suceder, ¿no? Dentro de las medidas preventivas vamos a tener en promoción de la salud, educación e higiene ambiental, saneamiento ambiental, uso de agua potable hervida, control de las excretas para disminuir la contaminación, disposición final de residuos sólidos, educación nutricional, promoción, protección y apoyo de la lactancia materna. Y en protección específica, la lactancia materna exclusiva hasta el 4.º mes de vida, ideal hasta el 6.º mes de vida, no biberones, no teteras, higiene adecuada de los alimentos, eliminar todos aquellos factores que nos pueden producir una diarrea. La prevención secundaria, vamos a tener un diagnóstico precoz y tratamiento oportuno y la rehabilitación como prevención terciaria. Ahora vamos a ver las infecciones respiratorias agudas. Son estas infecciones del aparato respiratorio causadas por microorganismos virales, bacterianos y otros con un periodo menor a 15 días. La presencia de uno o más signos y síntomas clínicos, como pueden ser tos, rinorrea, obstrucción nasal, odinofagia, otalgia, disfonía, respiración ruidosa, dificultad respiratoria. Y se puede acompañar de fiebre. En el caso de la taquipnia, recuerden el cuadro que vimos anteriormente en mayores de 60 respiraciones por minuto, en menor de 2 meses, mayor de 50 respiraciones por minuto de 2 a 11 meses y mayor de 40 respiraciones por minuto de 1 a 5 años. Vimos que las enfermedades diarreicas agudas son la segunda causa de muerte y mortalidad en el país. Pues la primera causa son las infecciones respiratorias agudas, ¿no? Alta demanda en los servicios de salud. Es una de las 5 primeras causas de defunción en menores de 5 años en América y la causa principal de enfermedad de consulta en todos los servicios de salud. Por neumonía mueren 1.400.000 niños menores de 5 años, 18% de todas las defunciones en todo el mundo. No solo en nuestro país cobra gran importancia, sino en la mayoría de países las infecciones respiratorias agudas son una patología de alta morbilidad y de alta mortalidad. En América Latina fallecen 72.000 niños cada año por causa de neumonías, principalmente bacterianas. Cabe resaltar que con el sistema de inmunizaciones que tenemos actualmente, pues ha mejorado mucho las complicaciones de IRAS. Acá tenemos algunos algoritmos que les voy a pedir que revisen con un poco de detalle, porque acá vamos a ver cuáles son los síntomas y signos y qué es lo que debemos hacer frente a cada patología, ¿no? Acá vamos a ver las respiraciones agudas en niños menores de 5 años. Si presenta tos, rinorrea en menos de 15 días de evolución, es decir, es aguda, y síndrome infeccioso, ¿no? Hay una desmejora del estado general, fiebre o hiporexia. Si no lo tiene, no es infección respiratoria. Si sí lo tiene, sí es una reinfección respiratoria aguda. Vamos a revisar la presencia de taquipnia, que ya lo hemos visto. Si no la tiene, pues no hay insuficiencia respiratoria. Y si sí la tiene, sí hay insuficiencia respiratoria. En el caso de que no la hubiera, pues tenemos estas diferentes patologías con los síntomas, con una rinofaringitis, con una faringoamigdalitis, faringitis vesiculosa, otitis media, sinusitis, laringitis, laringotraqueitis y bronquitis. En cambio, si hubiera insuficiencia respiratoria, puedo sospechar que puede ser una laringotraqueitis con estos signos, con una bronquiolitis, asma bronquial y neumonía, ¿no? Todo de acuerdo a los signos y a la evaluación que hagamos a nuestro paciente. Y bueno, estos ya deben ser referidos al segundo nivel de atención si encontramos que el paciente tiene insuficiencia respiratoria. Y así seguimos, ¿no? Con las infecciones respiratorias agudas sin insuficiencia respiratoria en niños menores de 5 años. Entonces vamos a ver las medidas generales a tomar y la reevaluación en 48 horas si existen factores de mal pronóstico. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en las patologías como rinofaringitis, faringoamigdalitis y otitis media o sinusitis. ¿Qué es lo que presenta el paciente? Si no hay mejoría en los 4 días o si sí lo hubiera, va a ir al alta.
Y si no, pues tenemos que continuar la evaluación, ¿no? Para ver si es que se va a tratar con un antibiótico o se va a tratar como neumonía con insuficiencia respiratoria. Recuerden que la taquipnia es una evaluación muy importante en el caso de la evaluación de infecciones respiratorias agudas. Y así sucesivamente, ¿no? En los pacientes más complicados, pues vamos a tener que enviarlos al segundo nivel de atención. En el caso de infecciones respiratorias agudas en niños menores de 5 años, vamos a identificar los factores correspondientes para tratar de corregirlos, ¿no? Si los hubiera, pues vamos a tratar de controlarlos, adecuar las recomendaciones de acuerdo a la edad y alfabetismo de la madre, ¿no? Evitar cambios bruscos de temperatura, fumar cerca de los niños, uso de leña o braseros en habitaciones cerradas y así sucesivamente. En el caso de infecciones respiratorias agudas en personas mayores de 5 años, también vamos a tener el algoritmo y de acuerdo a los signos que va a presentar el paciente, pues vamos a tener la posible clasificación de la patología que presenta. Recuerden que tenemos que verificar si la tos o rinorrea es menor de 15 días de evolución, ¿no? Para saber si es aguda o crónica. Igual las medidas preventivas, las medidas generales, en el caso de rinofaringitis, faringoamigdalitis y otitis media aguda para personas o pacientes mayores de 5 años. Y la identificación de los factores predisponentes, educación para la salud y educación para la salud y control de los factores predisponentes de estas infecciones. Ahora vamos a ver lo que son las inmunizaciones. En el caso de las inmunizaciones, vamos a ver que la inmunidad es adquirida de forma activa por el desarrollo de la propia enfermedad y en el caso de la que se adquiere en forma pasiva a través de la vacuna. Se administran dosis pequeñas del antígeno, como por ejemplo virus muertos o atenuados, para que el sistema inmunológico responda y se prepare frente a una infección. La inmunización es un proceso en el cual permite generar resistencia a una enfermedad infecciosa. Los niños nacen con una inmunidad natural contra algunas enfermedades gracias a aquellos anticuerpos que la madre le transmite al feto a través de la placenta. Actualmente tenemos 4 diferentes tipos de vacunas disponibles, con virus vivos atenuados, virus o bacterias muertas, toxoides y sintéticas. Acá tenemos las diferentes estrategias y tipos de vacunas que utilizamos en nuestro calendario de vacunación. Por ejemplo, en el caso de los organismos vivos, ¿no? Pueden ser la viruela, BCG, cólera, polio, la rabia, gripe, triple vírica y varicela. En el caso de los muertos pero completos entre bacterias y virus, pueden ser atosferina, tifoidea y cólera en bacterias y virus como polio, rabia y gripe. En el caso de los toxoides, difteria y tétanos y de fragmentos celulares, pues hepatitis B, neumococo, meningococo, hemófilos influenza. Inmunitarias como los experimentales, ADN recombinantes como hepatitis, experimentales todavía el VIH y de infecciones graves también experimentales. Muy importante saber cuándo hay contraindicaciones para una inmunización. Cuando hay una enfermedad aguda febril severa, cuando hay una inmunosupresión, solo en vacunas con microorganismos vivos es una contraindicación general. Cuando haya habido transfusiones recientes de sangre o plasma, cuando hay un uso de inmunoglobulinas en los últimos meses o en el embarazo, solo en vacunas con microorganismos vivos. Es una contraindicación de estas inmunizaciones. Contraindicaciones generales, cuando hay un antecedente de hipersensibilidad o a algún componente de la vacuna. Antecedente de reacción adversa severa a una dosis previa. Convulsiones, hipertermia, shock anafiláctico. Trastorno neurológico basal no controlado, por ejemplo, epilepsia, ¿no? En el caso de la DPT. Ahora vamos a revisar un poco en inmunizaciones lo que es la cadena de frío. La cadena de frío es aquella en la cual las vacunas se mantienen, o digamos, mantienen sus propiedades
y se varía entre 2 a 8 grados centígrados. Es decir, las vacunas deben mantenerse a esa temperatura para que tengan todas sus propiedades adecuadamente conservadas. Si es que rompemos la cadena, es decir, más de 8 grados o menos de 2 grados, se inactivan las vacunas. Por eso es muy, muy importante tener cuidado, tener mucho cuidado y tener una supervisión constante de la cadena de frío de las vacunas. Es la única forma en que nosotros podemos saber si está activa la vacuna o si es confiable la aplicación de esa vacuna. A ver, en el caso de de las sustancias que van a ayudar a la conservación de la vacuna, en el caso de las vacunas multidosis, el ejemplo más claro es el timerosal, el etilmercurio, ¿no? El timerosal es un preservante de las vacunas multidosis. Es decir, aquellas vacunas en las cuales en el frasquito me vienen varias dosis, tiene que tener un preservante para que no haya contaminación del resto de dosis que quedan en el frasco. Entonces, el que usamos es el timerosal, el etilmercurio. Timerosal muchas veces lo han confundido con el metilmercurio, que es tóxico para el ser humano. En cambio, el etilmercurio, para que sea tóxico, tienen que ser niveles muy altos de su concentración. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud y en casi todos los países se ha aprobado su uso desde hace muchos años. Entonces, actualmente todavía lo continuamos usando en algunas vacunas como la triple, la DPT, como un preservante y no hay ningún problema. Ha habido también varios estudios al respecto en el cual se ha demostrado su inocuidad, o sea que no está relacionado pues a episodios de autismo o aumento de efectos colaterales como epilepsia, etcétera. Entonces, cabe resaltar la diferencia entre etilmercurio y metilmercurio. Revisen un poquito más a fondo acerca del timerosal, por favor. Ahora nuestro calendario de inmunizaciones en nuestro país. En nuestro país tenemos uno de los mejores calendarios a nivel mundial. La verdad es que ha mejorado bastante en los últimos años y tenemos que el esquema de vacunación, por ejemplo, en menores de 1 año, en los pacientes recién nacidos, pues se les coloca la dosis de BCG y la dosis de hepatitis B, pero recuerden que esta dosis de BCG es para tuberculosis, pero no para todas las tuberculosis, es sobre todo para evitar las tuberculosis más complejas, más mortales, digamos, ¿no? La tuberculosis miliar y la tuberculosis meningia. Pero no nos protege lamentablemente contra el resto de tuberculosis pulmonar, por ejemplo, ¿no? Entonces, todavía, a pesar de haber recibido la vacuna, nosotros tenemos que seguirnos cuidando de no adquirir esta enfermedad. A los 2 meses se les coloca a los pacientes la primera dosis de las vacunas pentavalente, antipolio, rotavirus y neumococo. A los 4 meses la segunda dosis de pentavalente, antipolio, rotavirus y neumococo. A los 6 meses la tercera dosis de pentavalente, la primera de antipolio oral y la primera de influenza pediátrica. Al mes de la primera dosis de influenza, la segunda dosis de influenza pediátrica. Si se dan cuenta, lamentablemente a los más pequeños pues se les tiene que vacunar varias veces, pero es por su misma protección, ¿no? A ver, al año de edad, a los 12 meses, la primera dosis de sarampión, paperas y rubiola, tercera dosis de la vacuna contra el neumococo, primera dosis de varicela y de influenza pediátrica, nuevamente. A los 15 meses, la vacuna antiamarílica. A los 18 meses, refuerzo de DPT, refuerzo de antipolio, la primera dosis, segunda dosis, perdón, de SPR. A los 2 años, 11 meses y 29 días, primera vacuna de influenza pediátrica. Una dosis, perdón, de influenza pediátrica, una dosis de vacuna contra la varicela. 3 a 4 años, una dosis de influenza adulto. 2, 3 y 4 años, una dosis de antiamarílica. Aquellos que no hayan tenido la vacuna anterior, ¿no? Y a los 4 años ya van los refuerzos de DPT y de antipolio oral. Las niñas de 5º grado de educación básica regular, niñas de 9 años hasta 13 años, 11 meses, 29 días,
el virus del papiloma humano, ¿no? La vacuna contra el virus del papiloma humano, la primera dosis al primer contacto y la segunda a los 6 meses de la primera dosis. En mujeres de 12 a 15 años, en mujeres en edad reproductiva y en gestantes esperadas, pues vamos a tener la DT, ¿no? La DT adulto que se les coloca la primera dosis al contacto, la segunda dosis a los 2 meses y la tercera a los 6 meses. En el caso de las gestantes, primera dosis a las 20 semanas y la segunda dosis a los 2 meses de la primera dosis. Esto es para evitar el tétanos neonatal. En el caso de las gestantes esperadas, también se les coloca la vacuna combinada fija, una dosis. Y en el caso de la HBV, la primera dosis a partir de las 20 semanas de gestación. La segunda al mes de la primera y la tercera al mes de la segunda. Las gestantes esperadas, también la influenza adulto al primer contacto de la paciente con el servicio de salud a partir de la gestación de 20 semanas. En el caso de la población de 5 a 59 años, pues también voy a utilizar la hepatitis B pediátrica, la HBV adulto, la influenza adulto, la antiamarílica y a partir de los 60 años la influenza adulto y neumococo, ¿no? Esto es el primer contacto con el servicio de salud. Entonces tenemos que nuestro calendario de vacunación realmente es muy completo. Todavía no he ingresado acá la de vacunación de COVID, eso lo vamos a ver más adelante, pero se suma al calendario de vacunación actual. Por eso es que durante la pandemia nos preocupó mucho que algunos o la mayoría de pacientes pues no pudiera acudir a sus inmunizaciones regulares. Se ha tratado de ponernos al día, digamos, en el calendario de vacunación después de los primeros meses de pandemia. Entonces, tratamos de que sobre todo los pacientes vulnerables, como los adultos mayores, pues reciban su tratamiento completo de inmunizaciones. En el caso de influenza adulto, en la influenza estacional y en el caso de neumococo. Entonces, tenemos que tenerlos protegidos no solo contra el COVID, sino también de las otras enfermedades. En el caso de la población en riesgo, ¿no? Población en riesgo en zonas con friaje y heladas, comunidades nativas, estudiantes de ciencias de la salud, personal de Fuerzas Armadas, policiales, Cruz Roja, bomberos y defensa civil, población privada de la libertad, centros de rehabilitación, casas de reposo y albergue, deben recibir la influenza adulta, ¿no? Al primer contacto con el servicio de salud. Esta es la influenza estacional. Y la población de varones de 15 a 64 años como trabajadores de limpieza, recicladores, la ADT también, la primera dosis y la segunda dosis a los 2 meses de la primera. La población también en zonas de fronteras, terrapuertos, aeropuertos y viajeros a zonas de riesgo, la SR, la sarampión y rubiola, también al contacto con el servicio de salud. No sé si ustedes recuerdan, pero durante la pandemia, durante los primeros meses hubo rebrotes y algunas patologías que ya teníamos controladas por falta de inmunizaciones. Por eso se enfocó nuevamente a poner al día nuestros calendarios de vacunación en toda la población. Bueno, jóvenes, con eso culminamos la clase del día de hoy y vamos a continuar con algunas preguntas o algunas inquietudes que ustedes tengan. Gracias.